Padres, iglesia, qué alegría poder estar con ustedes. Es nuestro mes patrio, nuestro día central del mes patrio, ¿no? Y hay algo bien importante, ¿no? Cuando no hay libertad, pues es como si estuvieras con grilletes. No, es como si estuvieras con grilletes. Ojo, no solamente cadenas, sino grilletes. Yo no sé si tú has visto cuando en películas, dibujos de esclavitud, pues están atados con grilletes, ¿no? Hay dos formas: o lo atas a una pared donde la cadena y el grillete está junto a la pared y tienes solamente la libertad de moverte hasta donde la cadena está pegada a la pared, pero también hay grilletes que están hacia un peso que no te dejan movilizarte. Y hay que tener bien en cuenta ello cuando hablamos de libertad. Y ya que seguimos con nuestra serie Detox, ¿ok? Estamos desintoxicando ciertas áreas de nuestra vida que no permiten hacernos crecer. Yo quiero decirte que traer una vida intoxicada, tener una vida intoxicada, es como si estuvieras encadenado. Porque ya puedes estar encadenado hacia un muro donde solamente puedes moverte hasta donde la cadena te lo permite, o puedes estar llevando un gran peso donde no te puedes movilizar tranquilamente. Y yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé si estás atado de repente con algo hacia un muro, o de repente tienes un gran peso. Y ojo, no te estoy hablando de maldiciones generacionales, no te estoy hablando de demonios dentro de ti, no, te estoy hablando de ciertas áreas en nuestras vidas que están aún en cautiverio, ciertas áreas de nuestras vidas que están aún con una cadena, con un gran peso. Ahora, hay una obra bien famosa de Pedro Calderón de la Barca, ¿no?, que se llama La vida es sueño. Yo recuerdo que cuando era adolescente, ¿no?, y siempre me ha gustado coleccionar libros, muchos de ellos no los leía, les soy sincero, pero me gustaba tener mis libros de colección. Y tenía una obra chiquita, una obra de bolsillo de Pedro Calderón de la Barca, y en la obra había un hombre esclavo dentro de una torre, tenía la apariencia de una cárcel que estaba dentro de una torre, y con cadenas. Y hay una gran moraleja al final, ¿no? Si has leído la obra, bien; si no, te recomiendo leerla, es una muy buena obra literaria, pero hay una palabra final cuando él termina diciendo: la vida es un sueño. Y te cuento más o menos la sinopsis de la obra. Es un esclavo que quisieron simplemente darle la libertad mientras dormía, le quitaron las cadenas, y cuando él estaba libre de esas cadenas, empezó a hacer todos los desmanes porque nunca había vivido la libertad. Y cuando le vuelven a encerrar en la cadena y vuelve a despertar, pero ya dentro de la cárcel, nuevamente, él pensó que esos momentos de libertad eran un sueño. Por eso dice: la vida es un sueño. Y bajo esta realidad, una persona intoxicada es tan libre como el tamaño de la cadena que puede tener. O puede ser tan libre como el peso del que se está sujetando la cadena. Y mira, para un detox efectivo no pueden existir cadenas que atan. Pero ¿qué hacer cuando uno a veces no ve las cadenas? Porque uno puede decir, ¿no?, ¿sabes qué? Pero pastor, yo estoy libre, ¿no? Y puedo decir: Cristo me hizo libre. Pero hay ciertas cosas de tu vida que tú no estás soltando. Y a mí me gusta ilustrar eso. A mí me encanta ilustrar eso. A mí me gusta ilustrarlo de esta manera. Jesús rompe las cadenas, pero muchas veces tú te quedas con el grillete de adorno. Jesús rompe las cadenas, está ahí las cadenas, pero tú te quedas con el grillete de adorno y no trabajas para quitarte ese grillete. Les comento algo que es un poquito, no vergonzoso, es una anécdota muy graciosa de mi vida.
Mi cuñado, que es policía, un día llega a la casa, yo estaba en la casa de mi suegra con mi esposa, él llega uniformado, no, llegó sin uniforme y yo encuentro a sus esposas. Y yo, Daín González, de hace 10 años, un poco más, súper travieso, agarro, empiezo a jugar, y una de esas, ¡prá! Me esposo. Y yo le dije a mi cuñado, oye, pásame tu llave, porfa, para sacarme. Y él me mira y me dice, mi llave se me perdió hace tiempo. Y yo, ok, ¿y cómo saco esto? Y empezó la travesía, ¿por qué? Porque tuve que ir hacia la comisaría, que está a unas 3 cuadras de la casa de mi suegra, a pedirle a un policía que quite con su llave esas esposas. ¿Sabes cuál es lo loco? Que yo estaba yéndome con la mano cubierta así, porque parecía un ladrón que se había escapado sin que le terminen de esposar completo. Y cuando fuimos, mi cuñado le habla a su colega y como mi cuñado no se puso a pensar, no llevó su billetera, se olvidó su carnet de policía, él estaba con su ropa habitual y a él le gustaba bastante usar chavitos hasta la mitad de la rodilla, sandalias, polo mangacero, y yo estaba casi igual. Y imagínate que él llegue, colega, un favor para que le quites, y el otro policía lo miró como diciendo, ¿y de dónde se escaparon ustedes? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo no estaba encadenado, pero tenía el brazalete de la esposa. Tenía ese brazalete puesto. Y muchas veces tener un brazalete puesto te puede hacer ver de otra perspectiva con otras personas. Y aunque yo tenía el brazalete puesto, yo no me sentía libre de andar con eso. No era un adorno, no era una pulsera que me gusta usar. Era algo que yo estaba cargando, vamos a decirlo, por necio. Pero muchas veces cargamos cadenas que no queremos ver o no podemos ver, ¿no? A veces no somos conscientes de las cadenas que tenemos. Las personas que tienen alguna adicción no son conscientes de las adicciones hasta que alguien más se las haga ver. Sí saben, ¿verdad? ¿No? A mí me gusta bastante el café, pero llegó un momento en que sí, me volví un poco adicto al café. En pandemia me volví 5 veces al día mi taza de café y si se podían más, mucho mejor. Era café, día, mañana, tarde, noche, merienda, refresco de café, ponía café helar, todo era café para mí. Y el problema, ¿sabes cuál es? Que yo no me daba cuenta. Para mí, yo estaba actuando normal. Pero tuvo que venir alguien a decirme, oye, ya bájale un poco. Yo decía, no, pero... Y le ponía mis textos bíblicos, ¿no? De la versión Naín habla hoy. No, el justo con café vivirá. Sin café es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pero yo no me daba cuenta de lo que yo estaba ya formando. Hasta que alguien más me hizo ver, y me hizo ver que sin querer tenía una pequeña cadenita ahí con respecto a ello. Ahora, tú decías, pero pastor, es cafecito, el cafecito es rico. Claro, pero imagínate esto a grandes proporciones o a otras adicciones. ¿No? Hay algunos que son adictos, no se dan cuenta que están con el celular pegados ahí. Hay otras personas que no se dan cuenta que tienen otros tipos de adicciones. Pero tiene que haber alguien más que nos haga ver, oye, ¿sabes qué? Estás teniendo algo tóxico en tu vida. Está habiendo algo que no está correcto en ti. Y aunque no te lo digan, prácticamente están diciéndote, tienes una cadena que no estás soltando en tu vida. Y es por ello que nuestra vida debe pasar por un detox de libertad. Un detox de libertad, ¿no? Y aproveché justo centrar este tema hoy día porque celebramos, ¿no?, nuestro Día de la Independencia, somos libres, ¿no? ¿No? Cantas tu himno con más pasión, ¿no? ¿No? Cuando hay partido de fútbol es cuanto más cantas el himno,
No hay partido de fútbol, somos libres. Sabes que vamos a perder, pero somos libres. ¿No? Y estás así, ¿por qué? Porque es nuestra representación. Es un símbolo patrio decir que somos libres. Es hermoso que justo lo que Cristo hace en nuestras vidas es también el símbolo. Es como que podremos cantar al Señor, somos libres, ¿no? Pero necesitamos un detos de libertad en nuestras vidas. Y quiero que leas conmigo Hebreos 9. Del versículo 14 al versículo 15. Hebreos es un libro que el autor escribía para justo esa comunidad hebrea que quería seguir atada a la ley, que quería seguir justificándose bajo preceptos de la ley. Seguía añorando el templo como un simbolismo, seguía añorando los sacerdotes. Y sobre todo en los capítulos 7, 8, 9 y hasta el 10, habla justo de ese cambio y de lo que representaba esto desde el Antiguo Testamento y la sombra que era de lo que Cristo llegaría a ser. Y vamos a leerlo juntos. Dice la palabra de Dios: si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Versículo 15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. Oramos al Señor. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas y háblanos. Habla nuestro corazón, Señor, porque tu palabra es la que nos conforta, la que nos consuela, la que nos fortalece, Señor, pero también la que nos corrige. Y ayúdanos a corregir nuestras vidas diariamente con tu palabra. Toda la gloria es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Habla una palabra muy hermosa aquí, que es la palabra pacto, ¿no? El pacto es ese acuerdo mutuo, ese acuerdo que hacen dos personas. Sin embargo, cuando vemos el pacto de Dios hacia su pueblo, no es un acuerdo mutuo, sino es un acuerdo entre Dios y las demandas que le hace a su pueblo. Y te lo resumo un poco cuando se habla un poco de teología del pacto, ¿no? Y te lo voy a sintetizar de la manera más suavecita posible, porque es bien amplio y bien complejo el tema, ¿no? Hablamos de un solo pacto, pero vamos a decirlo de tres formas unificadas, ¿no? Un pacto de redención, que es el Padre y el Hijo. Es un pacto entre la deidad del Señor, que hace que el Padre le prometa al Hijo un pueblo y que el Hijo le dice al Padre que va a redimir ese pueblo. Y eso viene desde la eternidad. Por eso es que cuando nosotros entendemos que somos escogidos desde la eternidad, es porque es un pacto que incluso antes de la fundación del mundo, el Padre ya tenía con el Hijo. Por eso que decimos, somos hijos de Dios inclusive. Sí, llegamos un momento a los pies de Cristo, pero fuimos escogidos desde la eternidad. Luego está un pacto de obras que empezó con Adán. El Señor le prometió a Adán ser su Dios, ser su Padre, ser su Creador, ser todo, pero le demandó algo a Adán. Le dijo, obedece. Y eso tenía consecuencias de bendición, pero consecuencias también de maldición, ¿no? Y yo sí quiero decir la palabra maldición, ¿no? Porque por ahí he escuchado a unos que no les gusta mencionar eso. Dice desbendición. No. Es bendición y maldición. No hay desbendición, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias en el pacto de obras. El Señor le demanda a Adán obediencia, pero Adán, ojo, ahora, Adán, la Biblia menciona cómo fue la creación de Dios. Fue perfecta, fue buena, en gran manera. Cada que el Señor creaba algo decía, y esto era bueno en gran manera, esto era bueno en gran manera. Entonces Adán sí tenía la posibilidad de no pecar, de ser obediente. Adán sí podía haber dicho no cuando su esposa lo tentó. Y ahora, mi hija me hizo una pregunta, me dijo, papá, ¿y qué hubiera pasado si
no me acuerdo si mi hija o mi hijo, pero ¿qué hubiera pasado si es que, Gabriel me preguntó, si es que solamente Eva pecaba y Adán no? Yo dije, buena pregunta, ¿no? Divorcio. No sabríamos decir. No sabríamos qué hubiera pasado, la verdad. No me quiero también poner a pensar y hacer teología de algo que no vale la pena. Pero Adán podría haber dicho no. Adán escuchó la voz y el mandato de Dios de primer plano, vivía prácticamente en el paraíso, en la presencia absoluta del Señor, pero él decidió desobedecer. Y ahora, el propósito de Dios justamente era ello: seguir ejecutando el plan de redención. ¿Por qué? Porque el plan de redención es que el Hijo iba a redimir a su pueblo. Entonces, dentro del plan estaba que Adán fallara. ¿Para qué? Para que venga el pacto de gracia. Porque la maldición era: morirás. No obedeces la palabra de Dios, mueres. Eso es simple. Pero ahí viene la gracia. Ahí absolutamente se pone la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se le quitaron los beneficios de estar en la presencia de Dios, el pecado separó al hombre de Dios. El pecado corrompió la naturaleza. Si tú puedes ver y puedes ir al paisaje más hermoso del Perú o del mundo, no termina siendo comparación a lo que de verdad Dios creó. No hay comparación, no hay punto. Cuando el hombre peca, no solamente se corrompe él mismo, sino corrompe la naturaleza. Por eso que cuando se dice, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta contaminación? Es por el pecado del hombre. Porque se corrompió la naturaleza. ¿Por qué hay tantas enfermedades? Porque el hombre en su pecado corrompió todo. Pero en la gracia del Señor no murió, sino el Señor le permitió seguir viviendo para que se complete su redención en Cristo. Ahora, esto siempre ha sido paralelo. Siempre ha habido, ¿no?, el plan de redención del Señor, el pacto de obras y el pacto de gracia. Siempre ha sido paralelo, todo. Pero pastor, en el Antiguo Testamento vivían por obras. No, siempre vivían por fe y por gracia. ¿Por qué? Porque ellos no veían hacia adelante. Ellos veían, va a venir alguien, va a venir un hijo de mujer que pisará la cabeza de la serpiente, va a venir un rey escogido, va a venir un sumo sacerdote. Ellos tenían la idea del Mesías redentor, pero ellos veían hacia adelante. Y ellos obraban, ¿por qué? Por la fe que tenían en el Mesías. Y ellos creían y obraban en fe. Pero hay algo, el Señor demandaba y el pueblo puso nuevamente su fe en las obras que podría hacer. Por eso que dice, el pacto antiguo los llevaba a la muerte, pero en este nuevo pacto Cristo los lleva a la vida. Y yo quiero hablarte de unos 3 puntos para un detox de libertad. Y para un detox de libertad es necesario que haya sangre purificadora. Ahora, el mundo entero se ha encargado de hacer de la sangre algo tan común de ver, ¿no? Películas de acción, ves sangre por doquier, ¿no? Películas de terror, no, ahí pones, Destino Final y todas esas cosas, y ves sangre hasta por las puras. ¿Por qué? Porque el mundo se quiere encargar de quitar la sensibilidad que el ser humano le tiene a la sangre. Y tal vez algunos, sobre todo las damas, pueden decir, pastor, a mí la sangre, me da cositas, puede decir, ¿no? Algunos varones también por ahí. Pero a algunos les puede dar nervios sangre. Ven sangre y se desmayan. No, mi hija se hace un rasguño, le sale un poquito de sangre y ya está queriéndose ir al hospital. A Rachel la vacunaron y estuvo en su primera vacuna con un trapito, según ella se le caía el brazo. Y hay personas que son así, sensibles a la sangre. Pero hay muchas personas que ya lo ven como algo normal.
Es más, los médicos pueden ver ello, pueden ver los peores accidentes y ya no tienen ni siquiera la sensibilidad. Ahora vemos las noticias, vemos cuando hay guerras, cuando hay destrucción, vemos incluso hasta niños sangrando y lo único que se nos ocurre es decir, qué pena, pero ya no tenemos sensibilidad por la sangre porque la hemos perdido. Es por eso que a veces cuando se nos habla de la sangre de Cristo y nos dice, pero Jesús no murió y derramó su sangre, uno lo ve, sí, bacán, ¿no? Igual que mi película. Porque se ha perdido sensibilidad a la sangre. Pero es necesario entender que para un detox de libertad tuvo que haber sangre purificadora. ¿Por qué? Nuevamente, volvemos a lo que expliqué. Cuando el hombre desobedece, el Señor le dice, debe haber muerte. ¿Por qué? Porque la desobediencia causa muerte. Eso estaba establecido. Pero cuando tú lees los primeros versículos de Génesis 3, cuando llega el pecado y puedes leerlo, dice que cuando el hombre peca y se da cuenta que estaba desnudo, ¿qué dice? Cubrió, ¿qué cosa? Su miseria, ¿no? No, cubrió su desnudez. ¿Con qué? Con hojas. El hombre, el ser humano, lo primero que dice, no, me siento mal, voy a cubrir mi desnudez. Pero cuando Dios lo confronta y le dice, ¿qué pasó? E incluso se ve ahí la cobardía de Adán, ¿no? Que no fue ni siquiera buena cabeza. Y se le ve que de frente, ¿no? La mujer, sí, la mujer siempre, ¿no? La mujer es la culpable. Yo sé que acá no hay varones así, ¿no? Pero la labor de un hombre de hogar, un hombre de casa, es si su esposa se equivoca, cubrir, hablando en términos, cubrir la desnudez. Cubrir el esto. ¿Por qué? Porque es la cabeza, es el que representa. Pero Adán dio un ejemplo contrario. Adán dijo, ¿qué? La mujer que me diste, como diciéndose a Dios, tú tuviste la culpa, ¿no? Y luego Dios le pregunta a la mujer y la mujer le echa la culpa a la serpiente, ¿no? Algunos dicen, no, a la mujer le echa la culpa a la mía, a la prima, a la serpiente. No, no. Pero Dios hace algo. El hombre se cubrió con ramas y higos y dice que Dios lo cubrió con piel de animales. Ahora, yo quiero preguntarte, para que haya piel de animal, ¿qué hizo Dios? Dios mismo hizo el sacrificio del animal para cubrir a su pueblo. Y es por ello que desde ahí podemos ver en la Biblia sacrificio tras sacrificio. Las ofrendas eran sacrificio cuando, y esta es, claro, esta es una postura teológica que más nos vamos y nos acomodamos a esta postura teológica cuando Caín y Abel presentan la ofrenda. La Biblia por ningún lado dice que Caín presentó una mala ofrenda, ¿no? Algunos dicen, Caín presentó zapallos podridos, sandías podridas, calabazas podridas. ¿Dónde dice en la Biblia eso? La Biblia lo que dice es que Caín presentó del fruto de la tierra y Abel presentó de los mejores animales que tenía. ¿Por qué Dios miró con desagrado a Caín? Porque el Señor había establecido que la ofrenda era un sacrificio. ¿Por qué? Para cubrir el pecado tenía que haber sangre purificadora. Y a Caín no hizo eso. Caín dijo, tal vez hasta tuvo una buena intención, yo hago esto, ¿para qué voy a ir a pedirle a mi hermano? ¿No? La típica de los hermanos mayores que voy a estar pidiendo favor a mi hermanito pequeño. Pero Caín agarró, ¿qué voy a estar pidiéndole a mi hermano? Yo soy el mayor, ¿no? Y además yo produzco esto, ya que el Señor entenderá. Eso lo llevó a no ver que para perdón de su pecado necesitaba sangre purificadora. Y por eso vemos en la Biblia sacrificios, sangre purificadora en todo momento. Cuando llega la historia de Abraham, ¿qué le pide Dios a Abraham? Que sacrifique a su único hijo, al pequeño que tenía, al único, al que amaba.
Pastor, ¿Abraham no amaba a Ismael? Pues no veo que amaba a Ismael. ¿Por qué? Porque no le dio un lugar. Sí, el hijo de la promesa era Isaac, pero cuando su esposa tenía problemas con Agar, a pesar que ella le había dicho que esté con Agar, pues el sinvergüenza de Abraham, que dijo, ya, bótala. Con todo hijo, los dejó a la deriva en el desierto. ¿Por qué? Porque Abraham amaba a Isaac, y sí, y bravazo, ¿no? Llega el punto donde Dios le pide a Abraham sacrificio. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su único hijo. ¿Y qué pasó? Abraham fue a sacrificar. Pero cuando estuvo a punto de sacrificar, nuevamente Dios pone el sacrificio. Ahora, todos estos ejemplos, ¿ok? Todos estos ejemplos es para ver y entender que no hay sacrificio que pueda presentar el hombre que purifique tanto como lo que Dios ofrece. Y cuando hablamos de sangre purificadora, no había sangre de animal que pueda cubrir para siempre el pecado de la gente. Por eso que los sacrificios de expiación que ves en Levítico 16, todos eran una vez al año, todos lo hacían una vez al año. Siempre el sacerdote estaba presentando sacrificios, siempre había derramamiento de sangre. Es más, había el sacrificio que se presentaba frente al altar, pero también había lo del chivo expiatorio. Yo sé que tú has escuchado esto, ¿verdad? Has escuchado cuando pasa algo y dice, lo estás usando de chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque en la Biblia menciona que el chivo expiatorio, sí, naturalmente era un chivo que se mandaba al desierto. Y acá empieza el detalle. Para que haya un detox efectivo en nuestra vida, tiene que haber sangre purificadora. Y yo quiero que estás en Hebreos 9, pasamos al Hebreos 9 del 22 al 23. Versículo 22 y versículo 23 dice la palabra, lo puedes ver en la pantalla. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, y no hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre, lo que hemos explicado ahora. De manera que se necesitaba tales sacrificios para purificar aquellas cosas que son copia de lo celestial, pero las cosas celestiales necesitan mejores sacrificios que esto. Es por ello que el Señor, nuevamente, desde su plan de redención, de su pacto de redención, el Padre y el Hijo dijeron, el Hijo redime. ¿Cómo? Encarnándose y yendo a la cruz. Porque se necesitaba sangre purificadora. Y para tener un detox efectivo en nuestra vida, necesitamos la sangre de Cristo en nuestra vida. Ahora, quiero quitar una muletilla, vamos a decir, una muletilla cristiana que tienen muchos, ¿no? Que a todo llaman la sangre de Cristo tiene poder. Me cubro con la sangre de Cristo. Y ojo, la Biblia no dice nunca que hagas eso. Pastor, pero en las iglesias lo hacen, que los hagan. No, y amamos a los hermanos, pero la Biblia nunca menciona tales cosas. ¿Por qué? Porque el sacrificio que el Señor hace es una vez y para siempre. Y cuando llega el Señor a nuestras vidas, en lo espiritual su sangre es derramada sobre nosotros para perdón de pecados. Pero no es que a cada rato lo utilices como un amuleto, ¿no? Sales a la calle y vas por un lugar peligroso, me cubro con la sangre de Cristo. Disculpen, hermanos, pero eso es incorrecto. Si lo hacías, no lo vuelvas a hacer. ¿Ok? Si lo hacías, no lo vuelvas a hacer. Sí, la sangre de Cristo tiene poder, pero no es para cuando tengas miedo de subir las escaleras cuando hay oscuridad. ¿No? Algunos están ahí, su escalera oscura se apagó, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. No, no es para eso. Sí, la sangre de Cristo tuvo poder en tu vida cuando perdonó tus pecados, pero no es para que lo utilices de amuleto. ¿Amén? Bien, paso a mi segundo punto. Para que haya un detox efectivo, tiene que haber un Cristo mediador.
Ahora, quiero un poquito explicar, cuando hablamos de Cristo no es un nombre propio, ¿ok? Algunos nos dicen, su primer nombre de Jesús era Jesús y su segundo nombre Cristo. Por eso, Jesús Cristo. No. Cristo es el griego de la palabra en hebreo que es Mashiach, Mesías, que significa ungido, enviado, destinado. Y cuando hablamos de un Cristo mediador, estamos hablando de un destinado a ser mediador de esta purificación, de este detox. Ahora, en el Antiguo Testamento, el mediador era el sacerdote, el sumo sacerdote, el que entraba al templo y presentaba la ofrenda. ¿Para qué? Para que clame por el pueblo. Ojo, el pueblo podría clamar desde afuera de los atrios, pero el que entraba al lugar santísimo solamente era el sacerdote y él era el que oraba al Señor. Pastor, ¿cómo hubiera sido si hubiéramos estado en el Antiguo Testamento? Pues no, todos afuera de la iglesia, las mujeres más atrás. Ojo, estoy hablando de lo que pasaba en esos tiempos. Y solamente entraría, por ejemplo, podría entrar yo de repente y con miedo, ¿no? Con una soguita en el pie para presentar mi ofrenda y para decir, orar por ustedes, para interceder por ustedes. Y si el que entraba estaba en pecado, pues moría y lo jalaban con la soga. Por eso entraba con la soga en el talón. O sea, ya me hubieran jalado un montón de veces ustedes saben. Y esa era la forma en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque había un mediador. Ahora, cuando llega el Nuevo Testamento y el pacto de redención, el pacto de gracia se cumple perfecto en Cristo, nuestro mediador es Jesús. Jesús es nuestro mediador. Es por él que podemos llegar directamente al Padre. Él no solamente se presentó como un sacrificio vivo y su sangre purifica nuestras vidas, sino también es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro medio, no hay otro camino. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando porque Él es el medio por el cual podemos llegar al Padre. Él es la única puerta. El arca de Noé, cuando vemos en el Antiguo Testamento, decía que había una sola puerta para poder entrar a ese arca que iba a ser la redención de Noé y su familia. Esa única puerta también es Cristo. Es el único lugar por donde podemos entrar. Es el Cristo mediador. Y para que haya un detox efectivo en nuestra vida, un detox de libertad, tenemos que tener a Cristo como mediador. Ahora, quiero decirte esto. ¿Qué es no tener a Cristo como mediador? No, porque algunos pueden decir, pastor, sí, yo sé que Cristo es mi mediador. Ah, qué bacán, en teoría. Qué bueno, en teoría todos sabemos, Cristo es nuestro mediador. ¿No? Nuestros amigos católicos romanos, ellos tienen a María como una segunda mediadora y a los otros santos como mediadores. Y cuando les preguntas, no, es que María intercede hacia Cristo y Cristo ya intercede luego y los santitos también interceden por ahí. Pero nosotros vemos en la Biblia que tenemos un solo mediador. Pero ¿qué pasa con los cristianos? Que también nosotros como cristianos evangélicos, pues tenemos otras formas de querer ser mediador. ¿Cómo? Cuando queremos justificarnos por nuestras propias obras. Y cuando empezamos a querer justificarnos con nuestras propias obras y lo que empezamos a decir es, pero yo hago esto. Y lo maquillamos, no, para la gloria de Dios. Pero yo hago aquello para la gloria de Dios. Yo ayuno en el cerro, en el monte, me voy arriba cuando hace calor al mediodía, estoy orando y sin sombría para la gloria del Señor. Lo transmites en vivo para que todos te vean todavía. Lloro 4 o 5 horas. No, todavía lo publicas en Facebook, empezando la oración, 5 horas después, terminando la oración. No se sabe qué pasó en medio de esas 5 horas, pero
Empiezas a publicar y empiezas y para la gloria del Señor. Predicas, estás en la calle predicando acá, evangelizando con poder y fuego para la gloria de Dios. Y luego tus oraciones, ¿cómo son? Señor, mira cómo yo evangelizo. Señor, mira cómo yo oro. Señor, mira cómo yo canto. Señor, mira yo cómo obro. Y empiezas a querer ser tú el mediador y dejas a Cristo como mediador. Y luego te quejas cuando no hay un detox de libertad efectivo en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás teniendo los requisitos para que haya un detox de libertad efectivo en tu vida. Es Cristo el mediador. ¿Quieres ser libre? Pues no vas a hacerlo en tus propias fuerzas. Es por medio de Cristo que vamos a ser libres y encontrar libertad. Primera de Timoteo 2, del versículo 5 al versículo 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Versículo 6, ¿qué dice? Quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Ahora, Pablo acá dice, Dios lo ha dado a su debido tiempo. ¿Por qué? Porque están, claro, en el primer siglo, recién había pasado el sacrificio de Cristo, recién estaban entendiendo ellos. Por eso Dios, luego de tantos años, tantos reyes, sacerdotes, tantas fallas que ha habido, el Señor lo ha dado a su debido tiempo. El pacto se cumplió en Cristo a su debido tiempo. Ahora, sangre purificadora, Cristo como mediador. Y la Biblia dice, ¿no? Lo que leímos en Hebreos 9, del 14 al 15, que Cristo purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a muerte. ¿Para qué? Para servir a Dios viviente. Ahora, yo quiero decirte eso. Cuando un cristiano tiene un detox de libertad, no es para tener el libertinaje de antes, sino es para usar esa libertad y servir a Dios. Y podemos hablar del servicio y podemos dar una prédica entera de lo que es servir a Dios, ¿no? Cómo servir a Dios, dónde servir a Dios, ¿ok? Las formas de servir a Dios, y eso se puede abrir como una serie entera. Sin embargo, la libertad que tenemos en Cristo es para ponernos al servicio de Dios. La libertad que tenemos en Cristo, ¿no? Nos da una herencia eterna, una vida eterna que nos libera de lo que transgredimos con nuestros pecados. Y quiero llegar a un tercer punto. Cuando hay un detox de libertad, cuando la sangre purificadora de ese Cristo mediador llega a nuestras vidas, ¿sabes lo que hay? Hay cadenas rotas, y las cadenas rotas son símbolo de libertad. Las cadenas rotas son símbolo de libertad. Ahora, esas cadenas rotas no las rompiste tú. Esas cadenas rotas las rompió Cristo. Tú estabas encadenado, ojo, manos y pies atados, ya sea con un peso hacia abajo o ya sea hacia la pared, ¿no? Pero estás encadenado. Podías moverte a lo que tus cadenas te permitían. Y cuando estábamos antes de Cristo en nuestras vidas, estábamos andando así. ¿Podías ver las cadenas? No, eras como ese adicto que no veía sus propias adicciones. Cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, estamos atados, no podemos darnos cuenta. Es más, empezamos a tener nosotros como propios mediadores, pero yo hago buenas obras, yo me gano mi pedacito de cielo, todas las navidades doy mis donaciones. Cuando hay campaña de oleaje de frío, yo doy mi pedacito de cielo. Hay muchas personas inconversas que lo hacen. Cuando veo un pobre en la calle, le doy su sencillo para que coma.
Soy un filántropo. Y muchas personas se empiezan a justificar. ¿Por qué? Porque no han tenido un detox de libertad y solamente pueden ver y pueden moverse desde sus cadenas como les permiten. Pastor, ¿y cómo son las cadenas? ¿Hay diferentes cadenas? Sí, de todo tamaño y de todo precio. No todas las cadenas que tienen las personas inconversas allá en el mundo son del mismo tamaño. No todas son del mismo grosor. Pero a final de cuentas son cadenas. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, corta las cadenas. Tú eres libre. Ya estás siendo libre. Es Jesús el que te dice, mira lo que había dentro de tu vida. Mira lo que había en tu corazón que no te dabas cuenta, pero ahora eres libre. Ahora eres libre, mi sangre purificadora llegó a tu vida, ya no te vas a justificar en tus obras, te vas a justificar por medio de mí. Yo soy tu mediador, yo soy tu redentor y es Cristo el quien hace la obra de romper nuestras cadenas en nuestra vida. Y cuando las cadenas son rotas, hay, ¿qué cosa? Libertad. Ahora, como explicaba en un inicio, muchas veces se nos rompe la cadena, Jesús rompe nuestras cadenas, pero ¿sabes qué pasa? Seguimos con el grillete de adorno. Yo no sé si alguna vez, ¿no? Si alguna vez has tenido un perrito o perrita grande y que tú agarras, lo sacas a pasear y pones la soga más gruesa o la cadena más gruesa y tú dices, no lo va a romper, ¿no? Estás ahí con tu perro, ¿no? Te puede jalar, pero tú estás ahí fuerte, ¿no? Pero yo no sé si en algún momento lo ha roto la cadena. Los que conocen a mi perro, a Tanque, ¿no? Saben que solamente yo lo puedo sacar a pasear. A veces Gabriel ni se atreve a sacarlo a pasear porque sale a la calle y es como si no hubiera visto calle nunca y empieza a jalar. Mi papá no lo quiere sacar a pasear, ¿no? Ya le rompió una vez la cadena. Entonces cuando yo lo saco, está ahí, estoy ahí. Pero cuando se rompe esa cadena, el perro sale despavorido y empieza a correr y todo y empieza a alocarse. Pero hay algo. No se quita el perro la cadena completa si se rompió. Él puede seguir andando con la cadena y no se da cuenta. O puede seguir andando con la cadena rota, pero sigue cargando ese peso a pesar que ya lo soltaron. Y muchas veces Jesús rompe nuestras cadenas, pero nosotros seguimos con los grilletes puestos. ¿Por qué? Porque no entendemos el concepto de libertad. No entendemos que somos libres para servir al Señor. No entendemos que somos libres y que tenemos que trabajar en esa desintoxicación, ya no por medio de nuestras fuerzas, sino por medio de Cristo. Y Jesús rompe nuestras cadenas y nosotros tenemos que trabajar sacándonos ese grillete, ese adorno de grillete que tenemos ahí. ¿Y cuáles son esas cadenas? Cada uno de nosotros sabe qué áreas de su vida debemos trabajar. En las áreas que tú dices, no sé por qué vuelvo a recaer, es el concepto de libertad que debes de tener en tu vida. En las áreas que tú dices, no sé por qué, ese es el concepto que tú tienes que empezar a trabajar en tu vida. Pero Jesús ya te hizo libre. Jesús ya te dio la libertad. No te empecines. Ya antes no podías hacer esto y quitarte el grillete, ahora lo puedes hacer. Pero no queremos dejar muchas veces ello. O nos rendimos fácilmente. Muchas veces nos rendimos fácilmente y decimos, bueno, ya que quede acá como adorno, me va a ser más rudo. No. Hay áreas de nuestra vida que debemos trabajar.
Otros muchas veces están con la culpa y dicen, bueno, si esto está acá es por mi propia culpa, mi propia responsabilidad. Y empiezan nuevamente a atormentarse, no entendiendo que Cristo les dio libertad. ¿Y cómo estamos entonces nosotros? Y ya quiero terminar con esto y quiero leerte, quiero que me escuches. Esta vez no quiero que lo leas, esta vez quiero que me escuches. Romanos 8, del versículo 1 al versículo 3. Y no suelo decir esto, o no suelo decirlo de esta manera, pero siento que este es un texto que Dios quiere que tú lo escuches como si te lo estuviera diciendo Él mismo. Y a veces cuando leemos pensamos que nosotros nos lo decimos a nosotros mismos, así que te lo voy a leer yo. Y dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. No hay cadenas, Él ya rompió las cadenas. No nos empecinemos en tener los grilletes puestos. No hay condenación, somos libres. Ahora sí puedes ser libre totalmente. Y nuevamente vuelvo a repetir eso. Un esclavo que nace en esclavitud es tan libre como el tamaño de sus cadenas que tiene. Ahora, no todos los esclavos nacían encadenados. Muchos esclavos simplemente sus cadenas eran mentales en el corazón. Y los hijos de esos esclavos no nacían libres, nacían esclavos. Y la generación entera era generación de esclavos. Eso ha sido repetido siempre con la esclavitud, con la ley de la esclavitud. Cuando Cristo llega y paga el precio por nuestras vidas, entregando su propia vida, nos dice, ya no son esclavos, son libres. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que de una persona libre salen más personas libres. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, tu familia es libre. ¿Por qué? Porque por medio de ti llega la libertad de ese hogar. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, tu generación es libre, pero ya no tengas esas cadenas que te atan al no tener un detox de tu vida, no desintoxicar tu vida. A veces seguimos con ello atados, seguimos creyendo y decimos, Señor, ¿por qué no pasa? Es porque no eres consciente que ya no se trata de lo que tú haces, sino de lo que Cristo hizo. Si a veces volvemos a retroceder, volvemos a pecar, volvemos a fallarle a Dios, es porque no hay conciencia de quien hizo el trabajo es Cristo en la cruz. No hay conciencia del que hizo el trabajo es Cristo en la cruz. Y por eso seguimos encadenados. Por eso seguimos cargando esos grilletes. ¿Por qué? Porque no tenemos la conciencia de que Cristo rompió nuestras cadenas y que Él trabaja con nosotros para vivir una verdadera libertad, para ponerla a su servicio. Hermano, hoy día quiero decirte, eres libre en Cristo Jesús. Él pagó el precio. Eres libre en Cristo Jesús. Él fue a la cruz. Tú no fuiste a la cruz.
Es por eso que nuestra fe es la que nos trae a verdadera libertad. Nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en Él. Fe no solamente es creer, porque hasta los demonios creen en Él y tiemblan, dice la palabra. Fe es poner nuestra confianza de redención en Él, que Él hizo todo y nosotros simplemente llegamos como hijos de Él. Él hizo el pacto desde su eternidad. Él sí nos demanda cumplir lo que su palabra dice, nos demanda cumplir obediencia, sí, pero su gracia es la que nos dio la redención. Obedezcamos, cumplamos la palabra del Señor, porque eso nos hace quitar día a día los grilletes de nuestra vida. Pero recordemos algo: Cristo es quien nos dio la libertad. Pongámonos de pie, iglesia. Ahí donde estás, oremos al Señor. Padre amado, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra. Eres tan bueno, Señor. Eres tan bueno, eres tan fiel con tu palabra. Y, Señor, nos haces entender que somos libres en ti. Somos libres por ti, Señor. Y eres tú quien nos da la verdadera libertad en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre amado, gracias. Gracias porque eres bueno, eres fiel, eres misericordioso, Señor. Y Dios, ayúdanos a entender que sí, tú nos diste la libertad para servirte y obedecerte. Y obedeciéndote, Señor, empezamos a limpiar los grilletes y el sucio que dejó las cadenas. Pero ponemos nuestra fe en ti, que eres tú quien cortó esas cadenas. Es tu sangre la que purificó nuestras vidas. Y eres tú el mediador, Señor. Gracias por todo lo que haces en nosotros. Y, Señor, que sea tu palabra la que transforme y siga transformando nuestros corazones. Y si hay personas, Señor, que están viendo ahora y que no te conocen a ti, pues, Señor, que tu palabra transforme sus vidas. Si hay personas, Señor, que están viendo esto o van a ver este video, Señor, cuando estén en las redes, pues, Señor, tú transformas sus vidas y tú llegas, Señor, a lo más profundo de su corazón. Padre amado, y ayúdanos también a entender que si solamente tú das libertad, nos enseñes a nosotros, Señor, a predicar esa palabra de libertad a este mundo que sigue encadenado, que sigue esclavo a la ley del pecado. Padre amado, toda la gloria es para ti. Glorifícate, Señor, en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a vivir lo que tú nos has hablado hoy. Toda la gloria y honra sea para ti, iglesia. Adoramos a nuestro Señor.